hoy, el cual yo escogí porque todos padecemos de eso, es el miedo al rechazo. Porque es un tema que nos sabotea, nos paraliza, no nos deja avanzar y baja mucho nuestros estándares. Mi objetivo con los lunes es hacer un tema que nos afecta a todas de una u otra forma y que lo trascendamos, que avancemos con estos temas que a veces nos tienen paralizadas. Entonces, por ejemplo, el miedo al rechazo fue algo que yo tuve muchos años y que muchas veces nos detiene a no poder dar ese paso de crecimiento, tanto personal como profesional. Entonces, ¿cuál es el problema con el miedo al rechazo? Que nos paraliza. Es una emoción súper tóxica, súper venenosa, que nos limita, nos paraliza y nos apaga nuestra luz. En realidad, el miedo al rechazo lo sentimos desde niño. Cuando vamos al parque y no queremos jugar con un grupo de amigos y no nos dejan, queremos pertenecer en la clase a un grupito y no podemos, o nos sentimos rechazados y que no podemos estar en ese grupo. Cuando somos niños también nos puede afectar el miedo al rechazo si hemos tenido una niñez sola o con algún padre ausente. Cuando vamos a la adolescencia, hacemos cosas súper tontas por querer pertenecer, por ser aceptados. Ya una vez llegamos a la etapa adulta, lo experimentamos actualmente en otras formas, en otros ámbitos. ¿Cómo puede verse eso? En nuestro trabajo, que queremos aplicar un trabajo y no nos llaman. O queremos dar a conocer alguna idea en el ámbito laboral y no es aceptada. Cuando nos gusta alguien y esa persona nos dice que no o nos evade. También cuando somos vendedores o queremos vender alguna idea, algún producto y nos dicen que no. En el día a día, que publiquemos un post y que nadie, que nosotros tengamos la expectativa, nos da un like, que queramos convocar a gente a un live y nadie se conecte. Todas esas son formas que nosotros vamos afianzando nuestro temor y nuestras inseguridades. Y se hace más patente el miedo al rechazo. También cuando alguien hace algún tipo de comentario que no es el comentario que nosotras esperamos. Entonces, lo peor del rechazo, el miedo al rechazo, es que no nos deja crecer, que culpamos a los demás porque llegamos a conclusiones tontas. Entonces, cuando nos sentimos rechazados, ¿qué es lo primero que hacemos? Culpamos a la otra persona. Y cuando nosotros culpamos a otra persona, nos estamos negando la oportunidad de nosotros generar el cambio, porque eso está externo, entonces no nos sentimos responsables. Entonces, otra conclusión tonta que podemos llegar cuando sentimos rechazo es que nos autocastigamos. Entonces, viste, ya no voy a aplicar a más trabajo, no voy a emprender, ya no le voy a decir, ya no voy a invitar a más nadie en caso de que sea un tema amoroso, personal, porque siempre me dicen que no. Entonces, bajamos nuestros estándares, no queremos crecer, tenemos muchos miedos y nos quedamos en nuestra zona de confort por sentir miedo al rechazo. Le estoy poniendo diferentes ejemplos para que se ubiquen que el miedo al rechazo va desde las cosas más simples, desde que somos niños, cuando un amiguito nos dice que no quiere jugar con nosotros, hasta ahora más adultos, en el tema de redes, en el tema de emprendimiento, en el tema de pareja. Y he tomado algunos apuntes porque mi interés es que vayamos súper al grano, perdón. Y lo otro, otra conclusión tonta que podemos llegar por tener miedo al rechazo es que ponemos una máscara. Entonces, allí es donde nos ponemos en una situación que para que me rechacen, rechazo yo. Para que me digan que no, yo voy a decir que no. Entonces, nos ponemos a la defensiva. Entonces, ya que ahora que he hecho como un pantallazo de las diferentes formas que nos podemos sentir rechazados, ahora hago una propuesta. ¿Qué es la propuesta? O es la forma o la mentalidad que yo he adquirido y que les quiero compartir porque nos va a quitar un peso de encima cada vez que sintamos, esa emoción mal canalizada que es el miedo al rechazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Redefiniendo el rechazo. Número 1, dándole otro significado. El primer significado que le podemos dar es que no es personal. No es personal con nosotros. No tiene absolutamente nada que ver inicialmente con nosotros. Es la otra persona. Te doy un ejemplo sencillo. ¿Tú crees que un niño que tiene alguna condición especial, que es discapacitado o que sufre de autismo o cualquier condición especial, y que los otros niños en su clase o hasta personas adultas lo rechazan, ¿tú crees que tiene algo que ver con el niño? Claro que no, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver. Él está en una condición especial que no lo hace ni mejor ni peor. Es su condición. ¿Quién tiene el problema? La otra persona que su nivel cultural de repente no es tan amplio, tiene algún issues en su mente que hace que rechace, o falta de educación, falta de información. Entonces por eso rechazan a ese niño. Te pongo mi caso personal. Por mucho tiempo yo sentí miedo al rechazo y al principio no sabía de dónde más o menos venía. Y era porque yo crecí
sin la presencia de mi padre. Entonces, ¿cuál fue la conclusión tonta que yo llegué? Pensaba que yo era el problema, que a lo mejor no era yo lo suficientemente buena, entre comillas, como para tener el tiempo de mi papá, el amor de mi papá, la atención de mi papá, el cariño de mi papá. ¿Y tú crees que yo tenía algo que ver con eso? No, era él, era él. Él tenía sus cosas y a lo mejor en sus cosas no veía lo importante que era darme un acompañamiento a mí. Pero si yo hubiera llegado a la conclusión, no hubiera trascendido que yo no tenía la responsabilidad, me hubiera quedado así limitada y no hubiera hecho todas las cosas que estoy haciendo y logrando ahora porque sentí que de niña fui rechazada. Igual en el colegio, si alguien te hace bullying, el problema es de esa persona, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no tomarnos nada de esto personal. La otra persona tiene mucho que ver con lo otro y poco que ver con nosotros. Ese es el primer paso. El segundo paso es que recuerda que es una cuestión de números. Entre más expuesta estés, más probabilidades tienes que te rechacen. Te doy ejemplos. Un cantante, un artista, una persona que está mucho en redes, una persona que expone su vida, una persona que genera contenido, está más expuesta a una persona que no publica nada y que se mantiene low profile. Entonces, ¿tiene algo que ver con la persona? No, es una cuestión de números, está más expuesta y punto. Está generando más cosas y obviamente genera movimiento y genera opiniones de los demás. Así que no pasa nada. Lo que no puedes hacer es paralizarte y no hacer nada por miedo a que alguien te diga un comentario que no era el que tú esperabas. Así que por eso a mí me tocó mucho tomar el control y decir qué me corresponde a mí y qué le corresponde a los demás. Y no dejarnos paralizar por eso. Otra cuestión, por ejemplo, en el tema amoroso, que invité a alguien a salir y me dijo que no. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Puede que tú seas pelinegra y a él le gusten las rubias. Y eso no quiere decir que te rechazó por quien tú eres. Es porque tú no entras dentro del prototipo de persona que a él le puede gustar. O mejor, él sea una persona súper deportista y tú no eres deportista, tú eres más sedentaria. Y él te ha dicho que no porque en su cabeza él ha hecho el link de que no pueden compaginar mucho. Y no pasa nada. Y número 4 es que tú también has rechazado. ¿Tú te has dado cuenta que tú también has rechazado? Voluntario o involuntariamente. ¿Y ha pasado algo? Cuando tú le has dicho no a esa persona, tú lo has sido por la persona o porque de repente tú estabas enfermo, te invitaron a algo y tú dijiste no me interesa, o porque tu estado interno no estaba a ese nivel y rechazaste esa oportunidad en ese momento porque estabas aburrida, porque no te apetecía y rechazaste la oportunidad. Entonces todos hemos rechazado. Y si todos hemos rechazado, ¿cuál es el problema? Que nos rechacen. Quiero que lo veas simple, que le quites carga emocional al rechazo. No tiene nada que ver contigo. Yo lo que quiero es que tú, que espabilemos y que no nos quedemos paralizadas por eso. Todos hemos rechazado. De hecho, te doy ejemplos. Tengo amigas que me han dicho sí, porque la vez pasada, Nadia, yo te dije esto y me dijiste que no, o me contestaste algo que yo no quería. Me ha pasado de que le digo, sí, ni me acuerdo. O sea que ni me di cuenta que lo hice. ¿Crees que tiene que ver con la otra persona? No, yo andaba en mi mundo. Y número 2 es, Carmen, un besito. Y número 2 es que a lo mejor cuando me lo dijo, ese día yo estaba enfadada con el mundo, como le digo yo a mi hijo, estás enfadado con el mundo. Estaba ese día que no estaba en mi sitio y contesté algo que no era. Y el problema o la situación era yo, que no estaba en mi control. No era la otra persona. Entonces, quitémosle carga emocional. No tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Otra cosa que quiero, para ya ir terminando, es también que seamos súper inteligentes. Nosotros tenemos que ser unas mujeres súper astutas, listas. Si nosotros estamos haciendo una propuesta en el trabajo, o hemos invitado a varios chicos a salir, o en el ámbito que lo quieras ver, y sientes rechazo, o te rechazan, o te dicen que no, como somos unas mujeres muy astutas, nosotros tenemos que decir, oye, esto me está pasando muy seguido. No con juicio, con observación. ¿Será que yo no estoy dando el mensaje correcto? ¿Será que la forma en que yo me estoy abordando la situación no es la correcta? ¿Será que no lo estoy planteando? ¿Cómo puedo mejorar? Vendo algo y me dicen que no. Mi táctica de venta la tengo que mejorar. Acuérdate que no eres tú, ni es la otra persona, nadie te rechaza. Tienes que ver en qué estás fallando para poder mejorar. Porque somos mujeres que siempre buscamos progreso. No acariciamos nuestras debilidades. Así que nada de victimismo, nada de que me rechazó, es que yo siempre vendo y nadie me compra. No, mamita, vamos a activarnos y a decir, ¿tú sabes qué? Me está pasando mucho. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que estoy haciendo. Busco feedback, compro cursos y nos activamos.
Importante antes de concluir. Analicemos todas las personas que tienen éxito han sido rechazadas. Y no una vez, créeme. No una vez. Muchísimas veces. Te voy a dar ejemplos random. Vi el documental de Michelle Obama, que está en Netflix por si lo quieres ver, que habla de su historia. Y ella comenta en un pedazo, y yo me quedé con eso, que Michelle Obama le dijo a una profesora en el high school, creo que era, que ella quería aplicar como opción antes de ir a Harvard, a la Universidad de Princeton. Y la primera respuesta que le dijo la profesora fue que no iba a ser aceptada, que ella no creía que ella tenía la capacidad para ir a esa universidad. Te pregunto, si Michelle Obama hubiera hecho ese miedo al rechazo, una carga emocional, ¿a qué conclusiones hubiera llegado? Es que la profesora me lo dijo por mi color de piel. Es que eso es racismo, que la gente es racista. Es que a lo mejor no soy lo suficientemente lista para aplicar o inteligente para aplicar a esa universidad. Entonces ahí es a donde yo voy. No tiene que ver con la opinión de los demás. Es tu autoanálisis. ¿Qué significado le das cuando alguien te dice que no? Cuando tú sientes esa emoción de rechazo. Porque acuérdate que la sientes tú o puede que la otra persona ni sienta que te rechazó. La estás sintiendo tú. Otro ejemplo, todos conocemos al coronel Sanders del KFC, Abraham Lincoln, Michael Jordan. No sé si han visto la miniserie de Spotify que cuando él intentó vender la idea de dar las canciones, bueno, no voy a hacer spoiler, y implementar ese modelo de negocio, nadie creyó en él. Y así todo lo que ha pasado hoy en día. La gente no cree, le cuesta creer en otras personas. ¿Y tú crees que eso detiene a la gente exitosa? Entonces, dejemos de jugar pequeño, dejemos de sentir victimismo por lo primero que nos pasa, ¿vale? Entonces, se los digo con mucho cariño, se los digo porque ese es mi objetivo, quiero generar que empecemos a creer en nosotras, que confiemos en nosotras. Es mi objetivo de los lunes, es las cosas que yo he ido trascendiendo y que he ido aprendiendo de otros mentores y que la he ido aplicando en mi vida, la quiero compartir, las quiero dar. Me parece que es maravilloso utilizar las redes para compartir cosas positivas y es lo que es mi interés. Por eso todos los lunes voy a hacer 10, 15 minutos porque sé que vamos en faena, tenemos hijos, familia, trabajo, etcétera. Y mi objetivo es que nos centremos en las cosas importantes. ¿Y sabes qué es lo más importante? Si tú no creces, nada de lo que está alrededor tuyo va a funcionar. Por eso hay personas que tú las ves mayores, enfadadas con la vida, amargadas, porque no se tomaron en toda su vida tiempo para ellos, para crecer. Y el emprendimiento o el crecimiento económico, financiero o amoroso empieza en uno, ¿vale? Entonces, lo último que te voy a compartir es un mantra que yo digo cuando me siento rechazada. Y recuerda que repito, me siento rechazada porque la sensación es mía, no es de la otra persona. Soy yo la que se siente así. Entonces, quitémosle el peso emocional y el mantra es, cada vez que me siento rechazada, me hago más y más fuerte. Y con esto quiero terminar hoy. Para las personas que por alguna razón no se pudieron conectar porque no se enteró, no porque me rechazan, porque no lo pienso, porque no se enteraron, porque es una hora que no les va bien, o porque se quedaron sin batería, o la razón que sea de ellos, no mía. ¿Ven cómo lo aplico? Se los voy a dejar grabado para que lo vean, o si quieren refrescar algo o empezaron tarde, se conectaron tarde, lo puedan ver desde el principio. Espero que funcione. Las quiero mucho y bueno, los chicos que andan por ahí también los quiero mucho. Y nada, que tengan una semana brutal. Recuerda, siempre habla con tus fortalezas, jamás hables con tus debilidades. Bonita semana, adiós. Besos a todos, chao Beatriz, no sé, Javi también se unió, no sé quién más por allí. Bueno, Carmen, love you, todos los quiero, Luli, todos los quiero, un besazo y qué bonito que quieran. Que se conecten aunque sea un momentito. Acuérdense que a veces no hacemos las cosas porque tenemos mucho ruido alrededor y se nos olvida concentrarnos nosotros. Entonces, quiero recordarle eso todos los lunes, entre 10, 15 minutos, como mucho 20, como hoy, y ya está. Las quiero y nos vemos. Adiós.